echó el maletín, no lo da. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gonzalo Garcés, soy el editor de Galerna. Quiero decir que es increíble para alguien que hace el trabajo que yo hago ver esta cantidad de gente en una presentación de libro. Es realmente espectacular. Les quiero agradecer. ¿Podemos hacer una cosa inusual? En lugar de terminar con un aplauso, arrancar con uno por ustedes que vinieron. Bien. Esta es la diferencia entre presentar el libro de un escritor y presentar el libro de un escritor peronista. Así que muy bien. Voy a contar brevemente mi experiencia de editor con el libro de Gonzalo y después voy a presentar a sus presentadores, que, como se dice, son de lujo. Yo vi una vez una película, ya ni recuerdo el título, pero el protagonista era un editor. Y tenía la experiencia de recibir un manuscrito tipeado hacia máquina, se lo lleva a su casa, se tira en la cama a leer sin muchas ganas y de repente se ilumina y dice, esto es lo que estuve esperando publicar toda la vida. Y esa experiencia de tomar contacto de golpe con una obra que todavía nadie conoce, que todavía está con ese aire, como dice Abelardo Castillo, de pedir disculpas que tienen los libros que todavía no tienen tapa y no están publicados. Esa experiencia de contacto yo la había imaginado, pero lo que no me imaginaba era que me iba a pasar apenas empezaba a trabajar como editor. Y me pasó exactamente así. Recibí el cuaderno anillado, lo empecé a leer en un colectivo, no en la cama, y para la mitad del trayecto me di cuenta de que era uno de los mejores libros, una de las mejores novelas que había leído argentinas en muchísimo tiempo, y que la quería publicar y que iba a ser una alegría y un honor publicarla. Fue muy lindo, y como ha sido muy lindo todo el proceso de edición. Gonzalo Unamuno, además de ser un gran escritor, es un tipo con una energía tremenda, tanta energía que a veces te vuelve loco. O sea, él me puede llamar a cualquier hora y decirme, tocayo querido, mirá lo que me comentaron de mi novela. Y uno se entusiasma porque realmente te dan ganas de embarcarte en ese huracán, esa corriente que es Unamuno. Es muy lindo que una persona se parezca a su libro. Y la fuerza volcánica, el remolino, la cosa de vendaval que tiene, que todo se detenga, la tiene también la persona. Voy a tener algunas cosas más para decir, seguro, pero antes quiero que empiecen a hablar nuestros compañeros de mesa. Y quiero presentar primero a Alejandra Laurencich, otra escritora a la que admiro muchísimo. Alejandra, voy a leer porque uno siempre, si no, se olvida después de la bibliografía. Pero Alejandra es autora de la novela Vete de mí, de los libros de cuentos Coronadas de Gloria, historias de mujeres oscuras y lo que dicen cuando callan. Tiene un libro que se llama El Taller, que recoge su trabajo como docente. Y su libro más reciente, acaba de publicarlo Alfaguara, es una gran novela que también estoy leyendo y que se llama Las olas del mundo. Alejandra. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien? Bueno, antes que nada, gracias Gonzalo por invitarme a estar acá, al otro Gonzalo, bueno. Estoy contenta, pero quiero leer esto porque traje escrito, si no me olvido de la mitad de las cosas que quiero decir, la mitad de las cosas que me despertó esta novela. Así que leo. Antes de hablar de esta novela, quiero comentarles brevemente cómo conocí a Gonzalo en diciembre del 2011. Habíamos asistido a la presentación de un libro de poemas de Andrés Neumann en la Casa de la Cultura, y luego un grupo de unas 10 o 15 personas nos fuimos a tomar una cerveza al boliche de la esquina, como diría Luca Prodan. En la mesa, además de Andrés y Silvina Friera, a quienes yo conocía bastante, había varios poetas jóvenes, muy jóvenes, que se fueron presentando informalmente. Algunos me saludaban como si me conocieran de toda la vida,
acaso porque hacía poco que había aparecido el primer número de La Balandra. Esa noche, influenciada por el ambiente que propicia la poesía, la mesa fue cobrando una vitalidad especial, un aire bohemio que añoré, como si me recordara viejos tiempos de cuando estudiaba en Bellas Artes y éramos tan jóvenes y tan pobres que compartíamos los particulares 9, por ejemplo. Pero esa añoranza dio paso a una actualidad casi gozosa, cuando uno de aquellos poetas se puso a recitar con voz segura, para todos los que estábamos bebiendo o charlando, unos preciosos versos publicados en un libro de otro. El poeta que leía era, creo que ya se habrán dado cuenta, Gonzalo Unamuno. Yo no lo sabía. Los poemas eran de su amigo, otro desconocido para mí, el gran Tom Maver. El episodio me generó una profunda conmoción que disimulé lo mejor que pude. Porque una cosa es lanzarse a leer lo propio sin que nadie lo pida, como hacen muchos personajes ávidos de promoción, y otra, muy otra, es publicitar, en el mejor sentido del concepto de divulgación o invitación al disfrute y con absoluta naturalidad, el poema escrito por un amigo, como hizo Gonzalo esa noche de diciembre en ese bar penumbroso de Buenos Aires. Mi primera impresión entonces sobre Unamuno fue, al notar su desparpajo y su nobleza, este pibe es un grande. Había logrado dotar a la noche de una magia extraordinaria. Sin intentar lucirse, hizo lucir a la poesía. Hizo que todos los que estábamos presentes nos estremeciéramos en silencio, venerando el hecho de celebrar la palabra. Luego volví a verlo en un par de ocasiones por ese tiempo hasta que me llegó su libro de poemas, Distancia que nadie ocupará. Son magníficos los títulos que encuentra Gonzalo. Distancia que nadie ocupará. Ahí, en ese librito portentoso, pude darme cuenta de la sensibilidad de este pibe, a simple vista tan simpático y atorrante. Había en esos poemas una herida que se reiteraba, la pregunta sobre lo que vinimos a hacer a este mundo, que cierra incluso todo el libro. También los versos hablaban de la añoranza del padre, de los días de infancia, de la difícil tarea del amor. Gonzalo Unamuno, el poeta, pasó a ser un personaje muy apreciado para mí, quizá porque entreví en sus versos el mismo desesperado intento de apresar la maravilla, de no dejarla ir, de preguntarse cómo retenerla, que siento algunas veces. Lo consideré un hermano. Y siempre ese desparpajo con él, esa gracia, el culto fervoroso a la amistad, a los ideales políticos, a la familia, al hogar. Cuento todo esto porque cuando tuve en mis manos esta novela llamada Que todo se detenga, y otra vez tengo que reconocer la habilidad para poner títulos, pensé ingenuamente que me toparía con un símil de la vida de Gonzalo, una novela plena de empatía, de anhelo vital. Y aunque al principio logré mantener esa expectativa y hasta pensé que me haría pasar un rato muy divertido, por ejemplo, con su teoría sobre las piernas femeninas, voy a citar el fragmento que viene a continuación de la teoría, donde habla de la actriz Juliette Lewis, a quien define así, una de las retrasadas mentales mejor interpretadas de la historia del cine. Y cito, hace ostentación de unas piernas sin paralelo. Me veo todavía a mí mismo frente al viejo VHS, apretando stop, rewind, play, para ver una y otra vez la escena. Pensé incluso que el humor de la novela se iría volviendo un tanto oscuro. Por ejemplo, cuando mira la fotografía de sus amigas de adolescencia en Pinamar, y cito, jovencísimas, en Q, drogadas, pese a la edad, algo las delata como mujeres que fueron vulneradas, que algún novio las dejó sin dar motivos, que saben lo que es que un pito no se pare por ellas, que fueron asaltadas, que no ganaron ese concurso. En fin, pensé muchas otras cosas, pero a medida que avanzaba en la lectura, me fue ganando la angustia, hasta que me di por enterada. El protagonista, Germán Baraja, es un joven a quien la vida le pasó por encima de una manera despiadada. No porque no haya tenido oportunidades ni afecto, porque si hurgamos un poco en la biografía, en su biografía, nos encontramos con veraneos como el que leí recién, o con una madre que iba a buscarlo a la escuela con su peinado ochentoso, con amigos que le enseñaban a escuchar música,
El mismo Baraja nos dice: jugaba bien al tenis, tenía grandes inquietudes intelectuales, una biblioteca inmensa y guita, mucha guita. Pude no haber vuelto de Europa, pude seguir viajando, todo lo pude. Y sí, Germán Baraja pudo todo, pero hubo algo en todo el despliegue de oportunidades, algo que uno no alcanza a descular, algo por lo que se pregunta a uno: ¿qué puedo hacer por él? ¿Cómo puede salvar uno a un pibe así? La angustia crece a medida que uno se interna en sus días, que además, en vez de avanzar, toman un sentido inverso, dejándonos atados a esa linealidad que, de perpetuarse, nos acercaría al nacimiento o antes aún a la nada. Hacia allá va el lector, acompañando a este cocainómano lúcido y amargo, hacia algún día de su existencia cuando todo comenzó a joderse. Y al terminar la novela uno siente el deseo de repasar la biografía de Baraja, esos 33 años que, según él afirma, caben todos en un etcétera pegado a la fecha de nacimiento. ¿Qué pasó, Germancito?, se pregunta el lector. ¿Qué fue lo que pasó? Porque lo que Unamuno nos hace ver es la impotencia, el fracaso que significa que en esta sociedad pueda haber pibes como Baraja. Pero del mismo modo que en el cuento Los asesinos, uno se pregunta quién, qué, cuándo, y espera inútilmente encontrar un indicio, la novela de Unamuno nos llaga con interrogantes que no tienen respuesta. El dolor, la desesperación, la angustia están expuestas de un modo constante. La prosa fluida, tan arrabalera y lírica, deslumbrante, nos expone al rumiar de una cabeza intoxicada por las drogas, sí, pero sobre todo envenenada por la falta de perspectiva, por recuerdos que podrían haber sido hermosos, pero se agrupan en la memoria de un modo equivocado, porque no suman ni aportan a un pasado provechoso, sino que le van restando, van dejando al personaje sin fuerzas, presa de una desconfianza y un desasosiego que ofende por no saber cómo consolar. Es tanto el afuera, el pese a uno, dirá en algún momento Germán Baraja, y frases como estas, lejos de dar certezas, nos ametrallan a preguntas. Germán querido, ¿qué fue lo que viste? ¿Quién te hizo esto? ¿Qué época te hizo llegar a este subsuelo? Y claro que no es gratuita la elección de la última palabra, porque uno no puede dejar de pensar mientras lee la interioridad de Baraja en esos personajes conscientes de su propia enfermedad, como el de Dostoyevsky, quien exclama en las primeras páginas de Memoria del subsuelo: no he conseguido nada, ni siquiera ser un malvado, no he conseguido ser guapo, ni perverso, ni un canalla, ni un héroe, ni siquiera un mísero insecto. Y otra vez los buenos títulos. Que todo se detenga, por favor, pedirá el lector de esta novela, porque la confrontación es directa. Frente al discurso mental de este desahuciado, frente a la ruina, el espectador puede tomar dos caminos: indignarse dejándolo solo, tal como denuncia Meursault en El extranjero de Camus. Un hombre que no llora en el funeral de su propia madre corre el peligro de ser sentenciado a muerte por la sociedad. O preguntarse qué endiablada conjunción de circunstancias puede dar por resultado un personaje como Germán Baraja. Y entonces, en un intento de encontrar respuesta, una pista por donde abordar esa crónica del nihilismo más absoluto y aparentemente injustificado, uno vuelve a repasar cada página hasta ese feroz monólogo del final que recuerda al Dylan que escribió: vi lobos salvajes alrededor de un recién nacido, vi una autopista de diamantes que nadie usaba, vi una habitación llena de hombres cuyos martillos sangraban, vi 10.000 oradores de lenguas que estaban rotas, vi pistolas y espadas en manos de niños, y es dura, muy dura la lluvia que va a caer. Pero aunque el lector vuelva a leer cada línea, una y otra vez se enfrenta a la atrocidad. No hay pistas por donde entrarle al derrumbe. Solo queda la amargura de haber visto una época desde la perspectiva de un personaje como Baraja, que parece ser justo la sombra del autor, su oscuridad. Piensa el lector, piensa como piensa Baraja. Puede cerrar el libro y decir: qué alegría que el autor de esta novela sea un poeta sensible, que lleva en sí el impulso vital más envidiable, la juventud orgullosamente portada, el culto a la amistad, la solidaridad.
O también en esa instancia, y ya contagiado de ese pensar y pensar del protagonista, de su desdicha, de su iniquidad, puede uno preguntarse qué lleva a un autor como Unamuno a escribir sobre esta fiera triste enjaulada en su propia cabeza. Sea cual sea la respuesta, si la hay, solo puedo decirles lo que esta novela me confirma. Detrás de cada una de las obras de Gonzalo, sean versos o cuentos o novelas, personajes amados o detestados llevan como un estandarte esta afirmación: no se duerman, amigos, porque la herida sigue abierta, porque desde cualquier lugar, desde el sitio más insospechado de una sociedad floreciente o entumecida, en medio de veraneos en balnearios de gente rubia y flaca, o sentados a la mesa grasienta de un tugurio del conurbano, montados en unos espléndidos Jeffrey Campbells o en la butaca de un Duna 87, habrá gente que seguirá preguntándose, como muchos lo hacemos en nuestras horas de insomnio, ¿a qué mierda hemos venido acá? Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Me doy cuenta de que además de ser una gran narradora y además de hacer observaciones muy agudas sobre la novela de Gonzalo, sos una persona inescapablemente maternal. No sé cuántas veces lo llamaste Germancito. Yo creo que si Germán Barajas hubiera tenido una madre como vos, otra hubiera sido la historia. Ahí me confronta. El personaje de Baraja me puso contra una duda muy fuerte, que es: ¿cómo pudo pasar esto? ¿Qué le pasó a este pibe? Es tremenda la novela, tremenda. Bueno, no lo tomes tan mal tampoco. ¿Qué hiciste? Ahí está mi madre. La madre del personaje, dijimos. Ya se fue. Se retiró. Bueno, ustedes saben, y si no lo saben, seguro lo sospechan, la novela de Gonzalo es una novela con política. No es una novela sobre política, pero es una novela sobre un persona centrada en un personaje atravesado por la política. Así que con cierta coherencia tenemos también hoy a alguien que está un poco en el cruce de esos mundos. ¿Me equivoco? Juan Manuel Valdés es director de culto de la Cámara de Diputados de la Nación y candidato a diputado por el Frente para la Victoria y además estudiante de letras. Así es. Bueno, bienvenido. Bueno, espero que este año deje de ser un estudiante y pase a ser un licenciado, así tengo un poco más de chapa para estos debates que me invitan. Bueno, no voy a defraudarlos. Creo que el enfoque del cual yo conozco a Gonzalo es el enfoque, creo que es la razón por la cual me invitó, es que yo conozco la pasión de Gonzalo, la pasión militante de Gonzalo, nos conocemos de ahí, nos conocemos de plenarios interminables, de reuniones, de discusiones absolutamente apasionantes, y uno, cuando se le presenta el desafío de presentar un libro de alguien a quien respeta y alguien a quien admira y además aprecia personalmente, busca, bueno, cuál es la conexión entre el Gonzalo que yo conozco y el texto que Gonzalo me dio el honor de presentar con ustedes. Y no voy a ser demasiado literario en mi comentario, pero encontré las mismas intertextualidades que quienes me precedieron en el uso de la palabra. Yo encontré en la novela de Gonzalo algo de Las Memorias del Subsuelo, ese monólogo interior del hombre del subsuelo de Dostoyevsky. Encontré algo de las mejores tradiciones de la literatura argentina. En Roberto Arlt, cuando hablaba de que la literatura tenía que ser un cross a la mandíbula, creo que Gonzalo lleva a la práctica este teorema, este axioma de Arlt, porque al leer sus páginas uno se encuentra permanentemente con esos cross a la mandíbula donde dice, bueno, ¿y cómo sigo? ¿Y dónde encuentro las respuestas? Las respuestas que la misma novela me va generando. Y creo que la novela no da respuestas y que la respuesta es esa. Precisamente que no existen respuestas causales para los actos de los hombres. Cada uno está
con sus actos tiene que dar testimonio de lo que quiere. Si no, creo que justamente la estructura que tiene la novela, la estructura de un diario íntimo hacia la inversa, a mí se me asemeja por momentos a la estructura de un diario íntimo, creo que incluso el hecho de que esté separado por días tiene que ver con eso, con la estructura, con dejar al desnudo la subjetividad del personaje y hacer las veces, aunque no está puesto de manifiesto de que sea un diario, porque tampoco está claro que el personaje esté escribiendo los pensamientos que tiene, de hecho es probable que no lo esté haciendo. Ahí apreciamos las contradicciones del personaje, las tautologías de su pensamiento, las autoafirmaciones, y esas autoafirmaciones a veces son, carecen de espesor real. Lo que vemos son ideas que se precipitan y que tienden a interpelarnos y a interrogarnos sobre cuál es la direccionalidad entre la vida que tuvo Baraja que llevar adelante y las actitudes que fue adoptando Baraja frente a esa vida. Ahí es, creo, donde Gonzalo nos muestra su faceta de peronista psicoanalizado también un poco. Porque un peronista porteño, ¿no? Un peronista psicoanalizado. Porque lejos de la hipótesis, ¿no? A veces el marxismo creo que es un poco más psicologista en su forma de interpretar la realidad. Cree en los principios de causalidad, o por lo menos el marxismo clásico tradicional, ¿no? La base y la superestructura. Entonces, de alguna manera el ambiente condiciona al sujeto y nosotros no podemos tener una percepción que diste el realismo socialista con el cual se buscaba adoctrinar a una generación entera, buscaba esas relaciones de causalidad. Creo que Gonzalo rechaza eso y lo rechaza poniendo en primer lugar el yo, poniendo en primer lugar el sujeto, que no tiene necesariamente que ser condicionado o sobredeterminado por la realidad, porque tal cual se decía antes, tuvo todas las oportunidades de hacer otra cosa que lo que hizo este personaje. No fue determinado, nadie le trazó el camino que él fue llevando adelante. Y vemos que pareciera como una escena de un juicio también, donde se sienta a los acusados, se sienta a la familia, se sienta a las mujeres, se sienta a la política, se sienta a los amigos, como si ellos tuvieran algo que ver con lo que se está buscando investigar, y ante cada indagatoria son sobreseídos porque no tienen absolutamente, no existe una linealidad, no existe una conexión entre ellos y lo que el personaje percibe que le fue hecho. Y es más, la víctima termina siendo convertida en victimario. También pensaba en El extranjero de Camus, pero creo que hay una gran diferencia cuando Gonzalo plantea una primera persona en la novela. El extranjero está en una tercera persona donde nunca sabemos cuáles son los pensamientos de Mersol, no los conocemos en profundidad. Y el extrañamiento se nos genera por justamente ese efecto que se produce entre los actos del personaje y lo que uno intuitivamente realizaría ante las circunstancias que atraviesa Mersol. En el caso de Gonzalo, creo que pasa lo contrario. Pone bajo relieve, pone en relieve que los pensamientos del personaje y sus acciones no necesariamente tienen que ir de la mano, y el extrañamiento se nos produce justamente en ese divorcio que vemos de lo que el personaje busca, la justificación que busca y lo que ocurre en la práctica. Todo relato es retrospectivo, y en este caso creo que Gonzalo lo lleva a la literalidad, porque empieza un domingo y termina un viernes. Entonces uno busca, bueno, seguramente mientras más cerca estemos del final, más cerca estaremos del origen. Es la paradoja que busca causar el texto. Y creo que el efecto que nos produce es, bueno, y al final no hay origen. Al final el origen no explica el final, sino explica la voluntad de ese personaje de llegar a esa causa, donde en realidad lo que termina primando son los hechos y las acciones, y el personaje no encuentra en sus pensamientos las razones o las recetas de qué debería llevar a la práctica. Y creo que en cuanto a la política, creo que a Gonzalo lo ha atravesado algo que David Viñas buscó cuando buscaba en sus ensayos la literatura y la realidad política, y esa ahí se fue borrando con el tiempo, y hoy la política y la literatura son discursos absolutamente imbricados, discursos donde uno y el otro
no sabemos dónde empieza uno y dónde termina el otro. Y hablar de literatura también es hablar de política, por lo menos en la Argentina y en buena parte del mundo también. Gonzalo necesita que el personaje tenga una visión de la política, porque a Gonzalo sí le importa la política, mientras que a Baraja no. Gonzalo actúa por contraste con su personaje. Todo el tiempo, cuando vemos la charla con Tarzán, por ejemplo, donde Tarzán le pide o lo interpela o lo interroga sobre la política, y Baraja prefiere ir al baño, tomar una línea más de cocaína. Digamos, el personaje huye de la política, pero la política está. La política está justamente interpelando a este personaje a que se pronuncie, aunque él lo esté esquivando. Su texto nos muestra el pesimismo de la inteligencia, pero nos convoca a actuar con el optimismo del corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que decías me hizo pensar en una frase del mismo Gonzalo en una entrevista que le hicieron hace poco, que me dejó pensando. Esta novela, dijiste, me permitió volcar en alguna parte mi capacidad para el desprecio. Es una linda frase. Con el desprecio en general no llegás muy lejos en la vida, pero en la literatura puedes hacer cosas muy interesantes. Quiero presentar ahora a otro amigo y otro escritor muy admirado por mí y por los otros que estamos acá, que es Enzo Maqueira. Enzo escribió varios libros, entre ellos Ruda Macho, El Impostor, y viene de un éxito que es la novela Electrónica. Bueno, muchas gracias por los aplausos espontáneos. ¿Se puede sacar esto? No. Bueno, la verdad que imagínense que para mí, quienes nos conocen saben que con Gonzalo somos, como se decía en una época, con muy mal gusto, culo y calzón. Con mejor gusto, con pinches, socios, amigos, a mi carne y uña. Y la verdad que salvo porque no tenemos los mismos padres, a esta altura creo que somos hermanos. Lo loco es que nos conocimos hace muy poco, hace 5 años, nos conocimos vía Matías Rec, que está aquí presente, que es un emblema de la cultura under, de la literatura, el alma mater de Milena Cacerola, una editorial que la verdad que publicó al 85% de los escritores jóvenes que están andando dando vueltas por ahí. Decía, no hace mucho tiempo que nos conocemos, pero nos hicimos muy amigos, al punto de yo a veces, a él no le gustaría para nada, pero a veces nos recuerdo a Jules Echim de Truffaut. Gonzalo es muy sensible para la poesía, no tanto para el cine, así que no es una comparación que le agrade. Creo que no tengo ningún amigo que me honre más que Gonzalo, espero que no haya otros por acá, que me haga sentir más orgulloso que él. Es un tipo que es un personaje, ustedes lo conocen y habrán visto. Es un tipo capaz de, en un viaje en Mar del Plata a Buenos Aires, estar las 4 horas, les juro, las 4 horas, imitando Chávez, Fidel Castro, Perón, lo que quieran, cantando canciones de Fito Páez con la letra cambiada, con la misma letra, con la letra al revés, con la letra de Charly García, contando chistes de Jaimito, de mamá, mamá, el abuelo está duro. 4 horas. Y logra que en ningún momento se vuelva pesado. O sea, uno quería quería llegar hasta Misiones, porque realmente fue un viaje hermoso. Me acuerdo que antes de viajar decía, uff, va a estar pesadito el tema, pero no, una belleza. Gonzalo también es un tipo que vivió todo, ¿no? Que tiene menos de 30 años, pero parece que tuviera 60. Que tuvo... Sí, está bastante destruido. Está bastante destruido, pero no por eso, no por eso. Que vivió, si no lo sabe, hoy me contaba cuando veníamos para acá las veces que los expulsaron de colegios, por ejemplo, que 1000 resacas, miles de noches, miles de vicios y un montón de cosas que hicieron que se formara esta amistad entre pasiones, intereses, pecados y otras cuestiones. Y la verdad que es una alegría estar con él hoy y escuchar tantas cosas lindas porque la verdad que sí, es un tipo que se merece todo lo bueno que le pueda pasar y toda esta presencia de gente acá. ¿Por qué hablo tanto de él en lo personal? Porque, como bien estuvieron diciendo por acá, Germán Barajas, el personaje de Que todo se detenga, tiene mucho de Gonzalo.
Yo la primera vez que escuché hablar de Que todo se detenga en la novela fue en su propia voz, cuando hacíamos varias lecturas al principio, cuando recién nos conocimos, allá por 2011, íbamos a leer y él leía siempre uno de los últimos capítulos de la novela, que los que la leyeron ese capítulo donde habla de un muestrario de mujeres que ya no soporta, ¿no? La bolche, la hippie y demás. Me acuerdo que no nos alcanzaban las manos para aplaudir, nos quedaban violetas de aplaudir. Me acuerdo también que otros escritores jóvenes se ponían muy envidiosos cuando terminaba, porque todos lo aplaudían. Decían, uno le llegó a decir, no quiero que leas nunca más eso, con toda la envidia horrible de escritor. Carita, ¿no? Después decimos quién fue. Me acuerdo que fue la primera vez. Y después, la novela de Gonzalo fue casi como un mito, ¿no? Porque pasaba el tiempo, nunca se publicaba y él seguía obsesionado. Me acuerdo de llamarlo y decir, no, estoy corrigiendo la novela, una palabra. Y claro, a Gonzalo medio que a veces uno no le termina de creer todo. Porque es todo tan... que dice, no puede ser. Pero le juro que sí. Una noche, una noche me dijo que él sabía de memoria la novela. Dije, no, a ver, tráemela. La traje, empecé, ¿no? Ponele, yo, Germán Barajas, y él seguía hasta que le decíamos, basta, por favor, 3 páginas atrás, seguía relatando. Y Germán Barajas es un poco así también. Es un tipo que por un lado te parece un fanfarrón, un chanta, un casi delincuente, pero por otro lado te sopapea con una biblioteca del siglo de oro español y te la mete en la cabeza o en otras partes y te manda a dormir y vos te quedaste mirándolo diciendo, bueno, el estúpido era yo, ¿no? Barajas y Gonzalo van por el mismo lado. Y me parece que esta novela es mucho más que un viaje o una gira de cocaína en reversa, ¿no? Porque la novela empieza con el bajón, termina, no estoy spoilerando nada, quédense tranquilos, termina con la euforia. Parece que es mucho más que eso. Y también es mucho más que una novela, como dice por ahí, diciendo acá capaz con la gente, con el editor, del post-kirchnerismo. Me parece que no es la novela del post-kirchnerismo por 2 razones. En primer lugar, porque no hay un post-kirchnerismo, lo lamento para los que lo esperan, el kirchnerismo está más vivo que nunca, no hay ningún fin de ciclo. En todo caso, como dijo la compañera Cristina, el fin de ciclo es el de ellos. Por otro lado, sí me parece que es la novela del fin de un peronismo, de un cierto peronismo tal cual lo conocimos. Claramente el peronismo después de Néstor y Cristina no va a ser jamás el mismo que era, el que conocimos todos los que estamos acá porque lo conocimos. Me parece que el dolor, el desacomodo, esa forma que tiene Germán Barajas de dar vueltas alrededor de sí mismo, de odiarlo todo, tiene que ver con un peronista que de golpe se descubre que cambió su pasión, que su gran amor, que su movimiento, que su identidad no es la que era. Germán Barajas es un peronista de los arrabales de una Buenos Aires que ya no existe. Una Buenos Aires donde no existía el Palermo cool que tenemos ahora, la Buenos Aires de la cantina italiana. Es el peronista de Perón y Evita. Y se descubre de golpe con que ese mundo ya no existe, esa Buenos Aires ya no existe, ese peronismo ya no va a ser el mismo jamás. Y no es poca cosa para un militante de toda la vida, para un tipo que durmió a la vera de una biblioteca birlada a John William Cook. La anécdota la contará en un momento él. No fue él el que se la robó. No es poca cosa para un tipo que comió con Cafiero, para un tipo que se educó con las enseñanzas de un enorme hombre como fue el padre Gonzalo, que varios acá lo conocieron y él mismo siempre lo nombra y es una presencia importantísima en su vida. No es poca cosa darte cuenta de que ese piso se te mueve. Germán Barajas es Unamuno, o es una parte de Unamuno, es la parte de Unamuno que hace el duelo por ese peronismo que ya no va a ser el mismo. Pero Germán Barajas no tiene la suerte que sí tiene Unamuno. O sea, no es ni tan inteligente, ni tan simpático, ni tan agradable, ni tan piola, ni tan canchero, ni tan atractivo físicamente, lo puedo decir tranquilamente, soy un hombre abierto. Y heterosexual, claro. ¿Ven lo que les digo del viejo peronismo? Ahora hay igualdad, compañero, ya basta, eso no es un problema. Decía, Germán Barajas
es El último peronista. Y esta es la novela del último peronista en pie. Peronismo tal cual lo conocíamos. En el sentido en que lo entendíamos en los 90. Por lo tanto, también, de alguna manera, es la novela del adiós a ese peronismo de los 90, que mejor no nombramos porque no hay madera cerca. Un peronismo que no soñaba con que iba a venir una pareja a cambiarlo todo, que iba a partir de ahora iba a tener la bandera, iba a tener Perón, Evita, Néstor y Cristina. Que no soñaba con que el país iba a cambiar como cambió. Pero a diferencia de Barajas, Gonzalo tiene el carisma suficiente, la inteligencia, las lecturas y ahora también una obra literaria que ya tiene una trayectoria y que ya tiene sus poemarios y ahora su novela, necesaria para que eso no sea un problema. Todo lo contrario. Lo convierte a Gonzalo en el único escritor sub-30, hasta ahí llegaste justo, y posiblemente podemos decir sub-40, sub-50, porque no sé si hay muchos más, capaz de narrar los 90 desde la erudición del siglo de oro español. En el único joven militante que durmió al calor de una biblioteca enorme y descomunal, pero no porque está de moda ahora, porque milita ahora, o sea, porque se la estudió de pe a pa. En el único nene bien que sabe ser viejo, el único chico de Belgrano que sabe ser un pibe de esquina tomando cerveza del Pico, un ser realmente único en su tipo, como escritor y como político. Y la verdad que me asombra todavía, creo que el único de las grandes deudas, no la única, pero una de las grandes deudas del kirchnerismo es que Unamuno no esté en estos momentos ya manejando un ministerio, una secretaría, algo, ¿no? La verdad que no entiendo cómo el kirchnerismo se está perdiendo este cuadrazo político que tenemos acá. Por favor, si hay gente acá que tenga que ver con el armado de las listas, no sé si en esta, pero en la próxima, la verdad que no puedo entender cómo este muchacho no está encabezando una lista todavía. Conozco a Unamuno, decía, hace 5 años. Ustedes pensarán que exagero. Yo les juro que en 5 años se lo presenté a todas las personas que conocí, fascinado. Y la verdad que muchos de ellos están hoy acá. Y si están hoy acá, por algo será. Y creo que se merece este enorme aplauso de él, Germán Barajas, y que todo se detenga. Bueno, y ahora sí, Tocayo, te toca hablar. Bueno, ¿qué tal? A mí nadie me presenta, me dicen Tocayo. Imagino que estarán suponiendo que voy a decir algo interesante, pero no es así. Estoy bastante cagado de frío, creo que ustedes también. Además, hay vino, ahora hay un brindis que vamos a compartir. Me gustaría tener más luz para poder verles la cara. Estoy conmovido, estoy orgulloso, estoy feliz de que estén todos acá. Para mí, la presentación del libro ya está sumamente cumplida como un éxito. Creo que hay mucha más gente de la que me esperaba. Quiero agradecerle a Enzo Maqueira, como él dijo, mi compañero, mi hermano de este camino literario, a Alejandra Laurencich, sus palabras también de madraza, a Juan Manuel Valdés, un compañero de la militancia que próximamente esperemos que puedas estar ahí ingresando al Parlamento porteño para defendernos, o al menos nuestros ideales, a Gonzalo Garcés, en calidad de presentador, de amigo y de editor general de la editorial Galerna. Está por acá también Daniel Raceto, que es el dueño de la editorial, que también quiero agradecerle mucho, a Nuria, que me estuvo prestando una mano todos estos días, porque es muy importante tener el apoyo de una editorial así. Está también acá Liliana Masure, que es diputada nacional y además es quien me permite trabajar
al lado de ella todos los días en esa extraordinaria confluencia de afano, la frase, de tensiones, que me hace trabajar, la verdad. Logró hacerme trabajar Edgardo Verón, que anda por ahí, ya lo había logrado también, pero en ese lugar hermoso que es el Congreso de la Nación, lugar donde la conocí a Agustina Dantiac, que me va a putear, pero bueno, aprovecho sobre todo para que en el vino ninguno se quiera pasar de gracioso. No voy a decir que es mi futura esposa porque eso me valdría el llegar virgen al divorcio, no al casamiento como antes, pero a Maxi, a Zeta, a Diego, a Perla, a todo el equipo de ella. Quiero agradecerle también a Roque Larraqui, que está ahí, por la lectura que hizo de mi novela y la devolución cuando eran unos papeles. A Sebastián Basualdo, la mano que me dio con la prensa. A los que estamparon su firma en la contratapa, a Leopoldo Brizuela, a Yossi Abilio, que no están acá, pero bueno, él también lo hizo, ya tuve oportunidad de agradecerle. Y bueno, le quiero agradecer por último a mi madre, Analía, que está ahí, un aplauso para ella. A mi hermana Guadalupe, a mi hermano Ramiro, a Martín Loureiro, que ya entra de la familia. Y bueno, a todos ustedes que yo diría, más que amigos, son víctimas de mi amistad, porque estar acá. Del libro creo que con los presentadores que tuve es poco lo que debo decir. Quiero hablar un poco de cómo concebí la novela. Quizás fue el libro que más tiempo me llevó y que espero que sea el que más tiempo me lleve de aquí en adelante, porque no sé si estoy listo o si voy a poder alcanzar un grado de obsesión en cuanto al trabajo tan importante como el que me llevó a escribir Que todo se detenga. El personaje, por supuesto, Borges decía todo lo que no es autobiografía es plagio. Yo no voy a decir que es autobiográfico, pero tiene mucho de mi persona. Lo empecé a escribir hace casi 7 años. Decir eso parece una esperanza para... Estaba parando en Europa, estaba Federico Ladrón, otro amigo que anda por ahí, y yo me pasaba muchas horas endilgándole a este personaje toda mi capacidad de desprecio, como bien dijo Gonzalo Garcés. Es decir, cada apunte que el mundo me generaba para contrariarlo, para agredirlo, para degradarlo, se lo anotaba a Germán Baraja y decía, este hijo de puta algún día va a decir esta verdad. Y después me fue pasando cuando volví con el trayecto de la militancia, las sucesivas campañas políticas, después con los sucesivos fracasos amorosos, después con una larga serie de etcéteras, hasta que logré entender o consolidar al personaje como lo es ahora. Está contado en una primera persona del tiempo presente, lo cual es una aventura bastante arriesgada, pero no siempre fue así. La novela tenía 150 páginas más de las que hoy tiene, así que imagínense lo que los ahorré de leer. Pero estaba hecho así por producto estrictamente de la cobardía. Yo tenía un personaje que era feroz, violento, misógino, autodestructivo, nihilista, antiperonista, anti todo en definitiva, que como dijo también Alejandra, ni la muerte de su propia madre, ni sus amistades, todo, él tenía una capacidad para despreciarlo, para destratarlo. Entonces la novela tenía 150 páginas más, que eran su madre llorando por él, sus amigos, porque era fruto de la cobardía. Después me di cuenta que cuando lo empecé a dar a leer, lo único que importaba era la parte de Germán Baraja, es decir, la primera persona del tiempo presente y narrada por él. Todo lo demás sobraba. Y dije, bueno, el riesgo está acá. Gonzalo me lo dijo, ¿estuviste de acuerdo? Me dijo, no hay que ser cagón ni cobarde con esto, la novela es esta.
yo tengo una fascinación natural y además desde siempre por la épica de los derrotados. Siempre digo, o cito al personaje, el cónsul de Malcolm Lowry, el borracho de Última Resaca de Patrick Hamilton, bueno, y a muchos derrotados más. Y quise hacer un personaje que tuviese esas características, pero siempre marcando la pauta desde la capacidad de observación, desde la agudeza, desde la inteligencia. No podía ser un derrotado que dijeran, bueno, este tipo, porque es un miserable, que se las arregle él. No, no, no. Este tipo va a ser un miserable, pero se los va a cargar a todos. Esa era la idea que tuve. Mi apuesta es decir, vengan, que yo siempre voy a estar un paso adelante. Germán Baraja, por lo menos, eso es lo que manifiesta. Después, por supuesto, que es un tarado, como lo somos todos, ¿no? Pero creo que la propuesta de escribir que todo se detenga estaba dada por eso. Sobre si el personaje es autobiográfico, sobre si la militancia política... Yo creo que el libro no toca la política, digámosle, no la agrede puntualmente. Lo hace porque creo que hoy es necesario, después del kirchnerismo, leer en clave política. Hoy un individuo que no lea en clave política la realidad es prácticamente un nulo, es un cero. Ya se terminó ese personaje de los 90 que podía decir, a mí la política me importa poco. Ya eso no hay lugar. Entonces, de alguna manera le añadí el discurso político o la defraudación que él tenía. Lo hice un poco mayor. Imagínense que él está por cumplir 34 años y yo lo empecé a escribir teniendo 26 o 27 porque quería que él fuese un producto de esa generación que la vaciaron ideológicamente, la devaluaron, la entretuvieron con la chorulización de la política, la mandaron a estudiar afuera, la dejaron huérfana de Estado y de alguna, bueno, con la llegada de las drogas, características de esos años y demás, y cree, así levemente, en la aventura que supone la llegada del kirchnerismo en el año 2003, pero rápidamente se siente defraudado, más por una cuestión personal que por una cuestión de observación o de estar en consonancia o no con el tiempo político. Digo esto para ir cerrando, así no sé qué hora es. ¿Qué hora tenemos? 8 y 10. Ah, no, tenemos tiempo hasta las 9 para ir brindando. Siempre suelo decir... Sí, pero hay que tomar, hay mucho vino, hay muchas gaseosas. Además, en serio, quiero estar con cada uno de ustedes. Quiero que tengan tiempo para comprar el libro, porque si no, acá... claro, todo esto está... No, los invito a comprar el libro posteriormente. Y digo que el principal agredido de la novela soy yo. Durante mucho tiempo, Germán Baraja fue mi confidente. Germán Baraja fue mi alter ego, pero además era un hermano. Yo me he quedado largas noches y además escribo de una manera, o escribí este libro de una manera obsesiva. Grababa la novela y antes de dormir ponía play y me dejaba para mientras estuviese durmiendo el recording, porque quería despertar y seguir con la musiquita en la cabeza. Me anotaba los papeles los pegaba a la pared y decía Germán Baraja esto, Germán Baraja lo otro, vamos por acá, vamos por allá. Tenía un grado de obsesión tal que creo que está... hay una anécdota donde Neruda le dice, ¿sabe Baroja cuál es la diferencia entre usted y yo? Dice que yo escribo con la sangre. Y Baroja le dice, no, Neruda, lo único que se hace con sangre son morcillas. Bueno, yo puedo decir que sí, que esto está escrito con la sangre porque puse todo lo que había leído, todo mi largo giraje por la literatura contemporánea, por las lecturas, las presencias que he tenido. Pero necesitaba agredirme a mí, necesitaba ser un personaje
que contrariase, que sacase definitivamente del podio a los valores que yo tenía. Entonces se convierte en un personaje que quienes me conocen saben que yo soy un fundamentalista de la madre y él es un tipo que desprecia a la madre. Yo soy peronista, no puedo ser otra cosa y él carajea al peronismo. Yo soy muy amigo de mis amigos y él los desprecia. Yo soy un hombre que en definitiva quiere hacer, siente mucho placer de estar vivo, de tener acontecimientos como este, y encontré en Germán Baraja un tipo que me demoliese, ¿no? Creo que lo logré hacer a mi imagen, pero mucho más a mi semejanza. No sé si están dispuestos, vamos a brindar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? A ver. Ahora podemos empezar a boludear. La pregunta es, ¿cuánto de ese odio que segrega la novela está vinculado con que la escribiste en el periodo en que Independiente estaba un poquito mal en el fútbol argentino? No, ya escuché a mi madre decir, es un hijo de... Mira, de acá te escuché. Pero... No tiene nada que ver. Ah, eso es otra cosa. El personaje es hincha Independiente. Muchas veces dije, pero este hijo de puta lo voy a hacer hincha Independiente, ¿por qué no lo hago de San Lorenzo como este? Pero después dije, no, esto es para que sepan, en todos mis futuros libros los personajes van a ser siempre hincha Independiente porque no admito el cambio de casaca ni siquiera en el ámbito literario. Creo que ¿Cómo? Claro. Acá Valdés dice que lo haga de River para que llegue a más público. Sí, pero los de River son más, pero no compran libros. No meten la mano en los bolsillos ni en Antártida. Tienen, no sé por qué motivo... Bueno, gente, les agradezco mucho por venir. ¿Querés decir una? Yo solo quiero agregar a todos los agradecimientos que hiciste, uno que nos importa, que es que está acá una persona muy importante para la literatura argentina, que es la dueña de Clásica Moderna, Natu Poblet. También quiero agradecerle. Y nada más. Vamos a tomar. Bueno, le agradezco a la Casa del Bicentenario, a Laura, que es quien la coordina, que me prestó las puertas. Y en serio, loco, muchas gracias a todos por venir. Estoy orgulloso. A comprar el libro y que nada se detenga. Muchas gracias.